since it's the last summer at the beach house. We would be more than happy to stay here and help you look after this house. We would take El stand de los besos 3 ya está disponible en Netflix. Si tú quieres saber la explicación del final, sigue viendo este video. Concluyendo la trilogía que comenzó con el stand de los besos en 2018 y continuó con el stand de los besos en 2020, el stand de los besos 3 termina la historia de el Evans. Y ahora sí, mira la explicación del final del stand de los besos 3 en Netflix. ¿Con quién termina en una relación él? Si te interesa este video, quédate porque seguro es para ti. Sin más que decir, recuerda que yo soy Josué TV. Basado en los libros de David Rickers, la franquicia de comedia romántica de Netflix contó los altibajos de la vida y el amor de la adolescente mientras equilibra una nueva relación con su amistad de toda la vida. El director Vince Marcello regresa para dirigir la tercera película a partir de un guión que escribió con el co-guionista del Stand de los Besos 2, Jay Arnold. El Stand de los Besos 3 es una película abarrotada y demasiado complicada, pero ofrece entretenimiento de verano, como el capítulo final de la trilogía de comedia romántica para adolescentes de Netflix. Retomando donde terminó el Stand de los Besos 2, donde él aceptó tanto en Harvard como en Berkeley y tuvo que decidir si ir a la escuela con su novio Noah o su mejor amigo Lee. El Stand de los Besos 3 toma un pequeño desvío y envía al trío en un viaje por carretera con la novia de Lee, Rachel. Finalmente, él decide ir a Harvard con Noah, rechazando a Berkeley y la oportunidad de cumplir el plan que ella y Lee tuvieron durante la mayor parte de sus vidas. Sintiéndose culpable por la decisión, él le promete a Lee que completará la lista de tareas del verano que escribieron cuando eran niños, mientras también vive en la casa de la playa en la que se quedaron sus familias cuando eran jóvenes, pero al centrarse en Lee, además de todas sus obligaciones, él descuida a Noah, lo que se ve agravado por el regreso de su antiguo amor, Marco. Cuando esté demasiado ocupada y las cosas empiecen a desmoronarse, tendrá que decidir qué es lo más importante para ella y encontrar una solución. Si tú quieres saber la explicación del final, ahora sí, vamos con ello. Explicación del final del Stand de los Besos 3. Animado por Chloe a hablar con él, Noah se reconcilia rápidamente con ella y la pareja promete luchar el uno por el otro. Sin embargo, Marco no se rinde y aparece en la fiesta del 4 de julio donde se encuentra de nuevo con Noah y lo golpea, pero Noah se niega a contraatacar. Marco le confiesa a Ellie que todavía siente algo por ella, pero ella no está interesada. En cambio, va a buscar a Noah, pero no sabe que Noah vio su carta de aceptación en Berkeley. Le preocupa que ella solo vaya a Harvard por él, y él no quiere que se arrepienta si se separan más tarde. Noah rompe con él y la anima a tomar una decisión sobre la universidad por su cuenta. La madre de Noah y Lee le dice esto a él cuando la consuela, diciéndole que debería comenzar a pensar en lo que quiere hacer y elegir una universidad basada en eso. Pero no solo él tiene problemas de relación, ya que Rachel decide romper con Lee. Habiendo visto los problemas que han tenido él y Noah, Rachel no quiere que se vuelvan así cuando tienen que lidiar con una gran distancia. Marco se disculpa con ella y se despiden en buenos términos antes de que ella se reconcilie con Lee y le diga que se ha dado cuenta de que ha pasado tanto tiempo alimentando su relación con Noah. Lo que quiere hacer es diseñar videojuegos, por lo tanto se postuló para la Universidad del Sur de California y fue aceptada. Ella se despide con lágrimas de Lee cuando se va a Berkeley, mientras que un flashback muestra que ella también se despidió de Noah, aunque los dos no han vuelto a estar juntos. ¿Están él y Noah juntos al final? Para el final del Stand de los Besos 3, luego llegamos 6 años después, cuando él está desarrollando su propio videojuego y luciendo un nuevo peinado corto. También se revela que Lee y Rachel volvieron a estar juntos y se comprometieron después de la universidad. Él y Lee reanudaron su amistad como si nunca lo hubieran abandonado e incluso volvieron a ver el Stand de los Besos en la feria de caridad. Además, probablemente vea a Noah por primera vez desde ese fatídico verano. Él les revela que tiene ofertas de trabajo en bufetes de abogados en Los Ángeles y Nueva York. Todavía no ha decidido a dónde irá, pero sugiere dar un paseo en motocicleta cuando regrese a la ciudad, lo cual todos vemos al final del Stand de los Besos 3. ¿Eventualmente volverán a estar juntos? No.
Está claro al final del stand de los besos 3, pero las señales son prometedoras. Al final, todo está bien si acaba bien. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte, darle like, activar la campanita y recuerda que yo soy Josué TV y nos vemos en un próximo video. O sea, mañana, pasado mañana, en una semana, en un mes, no sé, pero bueno, lo importante es que habrá nuevo video. Bye bye.